Aquella tarde acababa de regresar del supermercado, aún cargando varias bolsas llenas de víveres, cuando distinguí a Bruno, mi hijo, de pie, en medio de la sala. La luz que atravesaba el ventanal acariciaba su rostro, pero no lograba suavizar la rigidez que lo dominaba. No tuve tiempo ni de formular una pregunta antes de que él hablara, con una voz firme y cortante, como el filo de un cuchillo. «Mamá, estoy harto de verte todos los días». Me quedé paralizada. La presión con que sujeté las asas de plástico fue tan fuerte que se incrustaron en mis manos. «¿Qué acabas de decir?», pregunté, esperando haber escuchado mal. Bruno mantuvo la mirada fija, sin pestañear. «Necesito espacio». «Mamá, estás demasiado presente. Laura también lo siente así. ¿Deberías buscar otro lugar para que podamos vivir nuestra propia vida?» Cada palabra cayó sobre mí como una bofetada en plena tarde. Escuché cada sílaba grabarse dentro de mi mente, una a una, como golpes de martillo. Esta casa la compré con mi dinero. Recordé en silencio. ¿Los papeles siguen llevando mi nombre? La pagué en train, sin una sola deuda, solo porque deseaba que mi hijo tuviera un comienzo digno. Me mudé voluntariamente al cuarto más pequeño. Compartí tiempo para apoyar a la pareja. Y ahora me habían convertido en un estorbo. ¿De verdad? ¿Estás diciendo? Eso traté de hablar sin que se quebrara la voz. Aunque sentía una roca pesada, oprimiéndome el pecho, Bruno titubeó un segundo. Pero enseguida endureció su tono. «Solo expreso lo que ambos pensamos. Lo sabes bien. Laura nunca se sintió cómoda contigo aquí». Lo miré a los ojos, con incredulidad. «Así que yo puse cada euro para comprar esta casa. Y al final, soy quien debe marcharse de su propio hogar». Él guardó silencio. Un silencio que no buscaba reconciliación ni mostraba culpa. Afuera. Un coche pasó. El sonido del motor se desvaneció poco a poco. Dentro, solo quedaba el retumbar de mi corazón golpeando en mis oídos. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría como si fuera un objeto prescindible. Algo que puede apartarse cuando ya no resulta útil. Respiré hondo y dejé las bolsas sobre la mesa. «De acuerdo», dije al fin, con una sola palabra, sin llantos ni súplicas. Bruno se sobresaltó. Quizás porque esperaba una explosión o lágrimas, pero yo simplemente caminé hacia mi habitación, cerré la puerta, apoyé la espalda contra la pared fría y me dejé caer al suelo. El mareo todavía no se disipaba. Recordé el día en que le entregué las llaves de esta casa, su sonrisa iluminada. La promesa de mamá siempre tendrá un lugar aquí. Ahora todo eso eran fragmentos rotos de memoria. Desde la sala escuché a Bruno hablar por teléfono. Su voz sonaba ligera, relajada, como quien acaba de quitarse un peso de encima. Entonces lo comprendí, no era una reacción del momento, sino un plan pensado con antelación. El pecho se me apretó, pero en lo más profundo empezó a germinar otro pensamiento, silencioso y firme. Si ellos querían que me fuera, me iría. Pero no con las manos vacías. Permanecí inmóvil, escuchando el tic-tac del reloj de pared, cada golpe como un martillazo afinando mis ideas. Si Bruno había tomado su decisión, yo también tendría la mía, no con lágrimas ni ruegos. El teléfono vibró en mi bolso. Era Carmen, mi amiga de los tiempos de la biblioteca del barrio. Contesté fingiendo normalidad. «Alba, estás libre esta tarde. Acabo de hornear el pastel de manzana que tanto te gusta». Sonreí apenas. «Tal vez paz. Pero antes, necesito que me ayudes con algo». Media hora después, salí del cuarto con un bolso pequeño. Bruno levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿A dónde vas a salir un rato?» «No me esperes», respondí con frialdad. Iba a replicar, pero su teléfono sonó. Miró la pantalla y me ignoró, como si yo ya hubiera dejado de existir en su mundo. Me encontré con Carmen en una cafetería cercana a la terminal de autobuses. Cuando le conté lo ocurrido,
Su rostro se ensombreció. ¿Te dijo eso en la casa que tú compraste? Asentí. Sí. Creo que ha llegado el momento de irme. Pero no pienso dejarles nada de valor. Carmen apoyó la barbilla en la mano, y una chispa de complicidad brilló en sus ojos. ¿Estás pensando en vender la casa? ¿En venderla? Y rápido le respondí. En secreto, para que no tengan tiempo de reaccionar. Ellos creen que me iré en silencio, pero seré yo quien retire todo lo mío antes de desaparecer. El plan empezó esa misma noche. Carmen me presentó a un agente inmobiliario de confianza, Diego Salvatierra, el mismo que le había resuelto un lío con un piso heredado. Aceptó recibirme en privado, en su oficina, sin pasar por canales públicos, bajo la luz cálida de una lámpara. Conversamos los detalles. Desea vender la propiedad completa. La casa está a su nombre. ¿Verdad?, preguntó. Sí. Todos los documentos legales son míos. Respondí con firmeza. Diego sonrió. Entonces será sencillo. Tengo un par de clientes dispuestos a pagar en efectivo. Si lo desea, puedo cerrar la operación en menos de una semana. Una semana. Tan poco tiempo que Bruno y Laura ni siquiera alcanzarían a sospechar. Imaginé la escena. Ellos regresando un día cualquiera y descubriendo que la casa ya no era suya. Y dentro de mí nació una calma inesperada. Cuando volví a casa, Bruno ya había salido. El silencio llenaba el lugar. Observé por última vez cada mueble que había elegido, cada fotografía colgada en la pared. Muy pronto. Nada de eso les pertenecería. Encendí el ordenador y envié un correo a Diego Salvatierra. Empezamos mañana. Mantenga todo en estricta confidencialidad. Al pulsar enviar, noté que mis manos ya no temblaban. Ya no era la mujer que soportaba en silencio dentro de estas paredes. Me preparaba para marcharme, pero esta vez llevándome todo lo que me correspondía. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. La luz tenue del otoño se filtraba entre las cortinas, bañando la cocina con un resplandor dorado. Preparé un café fuerte y lo serví en mi taza de cerámica blanca. Me senté a la mesa y abrí mi viejo cuaderno de cuero. Página tras página había números, fechas y listas de los objetos que yo había comprado para esta casa: el sofá traído de Italia, los cuchillos japoneses, el lavavajillas instalado el año anterior. Marqué con tinta roja los que podía llevar conmigo o vender aparte. Cada marca era un recuerdo, pero también un activo. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Era Diego. Señora Navarro, he encontrado una pareja joven interesada en una casa en este barrio. Están listos para pagar en efectivo, pero desean verla lo antes posible. Podría ser esta tarde, respondí. Perfecto. ¿Quiere que se encuentren con la familia que vive allí? Guardé silencio. No. Me encargaré de que la casa esté vacía. Colgué y supe que debía moverme con cuidado. Bruno y Laura trabajaban todo el día, pero debía asegurarme de que no regresaran antes de tiempo. Les envié un mensaje. Esta tarde recibiré una visita. No vuelvan temprano. Bruno contestó enseguida. ¿Vale? Haz lo que quieras. Esa respuesta breve me lo confirmó para él. Mi presencia ya no tenía importancia. Al mediodía empecé a organizar mis pertenencias. Los objetos de valor los coloqué en cajas de cartón con etiquetas. Los enviaría uno por uno al almacén que Carmen me había ayudado a alquilar. Arrastré las cajas hasta el coche de mi amiga, estacionado frente a la puerta. A las 3 en punto, la pareja compradora llegó acompañada por Diego Salvatierra. Eran jóvenes, sencillos, con los ojos brillantes. Al cruzar el umbral, no conocían la historia. Solo veían un hogar cálido, limpio y lleno de promesas. Los guié por cada habitación, describiendo los detalles con la naturalidad de una vendedora experta, aunque por dentro me invadía una mezcla de alivio y amargura. Nos encanta esta casa, dijo la esposa mirando a su marido. Él asintió. Si está de acuerdo, podemos dejar un anticipo ahora mismo. Miré a Diego, que inclinó ligeramente la cabeza en señal de aprobación. Todo seguía el plan. Cuando se marcharon,
Cerré con llave y me quedé en medio de la sala. Ese espacio había sido testigo de más cosas de las que hubiera querido recordar cenas en silencio, palabras punzantes y aquel instante en que Bruno me pidió que desapareciera. Esa noche dormiría allí, pero no por obligación, sino porque lo había decidido mirar por última vez antes de irme a mi manera. En la mesa de la cocina descansaba el contrato del anticipo, todo en marcha. Y por primera vez en muchos meses, yo tenía el control. No logré dormir enseguida. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la calle filtrarse entre los árboles del jardín. En mis manos, una taza de té caliente. El vapor subía en espirales diminutas, como mis pensamientos. El teléfono vibró. Un mensaje de Bruno: mamá. Mañana puedes cuidar a Inés Laura. Quiere salir todo el día. Sonreí con ironía, no de felicidad. A Inés la quería con el alma. Pero el tono de Bruno me dejó claro que para ellos yo solo era una niñera gratuita. Respondí: no. Estoy ocupada. Solo 2 palabras. Pero sabía que él tendría que leerlas varias veces. Rara vez lo rechazaba. A la mañana siguiente desperté temprano. El cielo estaba cubierto de bruma, el jardín envuelto en niebla. Preparé café y comencé la tarea del día: empacar. Cada sonido del adhesivo sellando las cajas era un corte que rompía con las viejas ataduras. Hacia las 10 llegó Carmen. Sus ojos recorrieron las pilas de cajas. Avanza rápido, dijo. Quiero terminar antes de que empiecen las preguntas, respondí, entregándole una lista. Esto va al almacén. Lo demás, a subasta. Carmen me ayudó a cargar el camión alquilado. El conductor, un joven callado y eficiente, ya tenía pagado 6 meses de depósito en el almacén, tiempo suficiente para estabilizarme en otro lugar. Por la tarde, Diego llamó de nuevo. Señora Navarro, ya se transfirió el anticipo. Prepararé el contrato de compraventa para firmarlo el viernes. El viernes faltaban solo 3 días. 3 días para concluir todo. Y también los últimos 3 días que viviría en esa casa. Esa noche Bruno y Laura aún no habían regresado. Cenaba sola. Una sopa de pollo con pan. El silencio era tan profundo que podía oír el reloj. Curiosamente, no me sentía sola. Cerca de las 9 entraron. Yo seguía leyendo en la mesa. Laura echó una mirada a las cajas, pero no dijo nada. Quizás pensó que estaba ordenando. Bruno seguía absorto en su teléfono. Mañana acuérdate de cuidar a Inés, dijo Laura con tono imperativo. Sin levantar la voz, cerré el libro. La miré a los ojos y respondí con serenidad. Ya se lo dije a Bruno. Estoy ocupada. Ella alzó las cejas, preparada para responder. Pero se contuvo. Quizá la sorprendió que mi voz sonara serena y, al mismo tiempo, inamovible. Cuando subieron, eché un último vistazo a la casa. Todo empezaba a desprenderse de mí. Volviendo al pasado. Y supe que cuando llegara el viernes no saldría como alguien expulsada, sino como quien decide irse por voluntad propia. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada de mi antiguo abogado, Joaquín Ferrer, quien llevó los trámites cuando compré la vivienda. Su tono era grave, inquieto. Alba, me ha llegado un aviso desde un banco local. Alguien intenta poner esta casa como garantía de un préstamo grande. ¿Sabe algo al respecto? Apreté el móvil. No. ¿Y qué más dice? Señor Ferrer. Él suspiró. Los documentos aparecen a nombre de Bruno y Laura. Pero el problema es... Hizo una pausa. Incluyen una copia de un poder notarial a su nombre, con una firma idéntica a la suya. Cerré los ojos. No me sorprendía. Pero la sensación de abuso me atravesó. Ferrer. Jamás firmé un poder a favor de ellos. Eso es una falsificación. Lo imagino, respondió. Desea que curse ya una orden de bloqueo y la verificación legal. Por supuesto, y a la mayor velocidad posible, le enviaré de inmediato un ejemplar de mi firma auténtica. Al colgar, me quedé inmóvil. Ni siquiera se había cerrado la venta y ya intentaban usar la casa para endeudarla. No bastaba con que me marchara.
Aún querían aprovecharse mientras yo seguía aquí. Al mediodía llamé a Diego Salvatierra y se lo conté en breve. Su voz sonó firme. No se preocupe. Alba, en cuanto se perfeccione la venta, cualquier hipoteca no desembolsada quedará sin efecto. Me encargaré de que la compraventa tenga prioridad. Por la tarde continué empacando. Cada objeto dentro de una caja era un punto final. Carmen volvió con 2 bolsas de comida y un café. Ferrer me lo comentó, dijo. Hiciste bien en vender rápido, si no, habrían encontrado otra forma de atarte. Esa noche, Bruno llegó antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina cuando escuché la puerta. Entró. Recorrió con la mirada las cajas apiladas. Mamá, ¿te estás? Lo observé. Dudé entre explicar o callar. Y al fin dije sí. Bruno se mordió el labio. No tienes que... Lo corté con calma. No hace falta explicaciones. Ya lo decidí. Collo. Aunque en sus ojos se encendió un destello de inquietud. No pregunté nada más, no porque no me interesara, sino porque las palabras ya sobraban. Cuando subió a su cuarto, volví a la mesa, abrí mi cuaderno de cuero y tracé una línea: mañana firmar contrato de venta. Mañana esta casa ya no sería mía ni de ellos, y para mí no representaría una pérdida, sino una liberación. El viernes por la mañana desperté con una mezcla de entusiasmo y cautela. Hoy tocaba firmar el contrato de venta. Pero antes de levantarme, me llegó un correo extraño. Asunto: solicitud de anulación de la transacción de venta. Remitente: un bufete con el que jamás había tenido contacto. El cuerpo era escueto, nuestro cliente. El señor Bruno Navarro sostiene que la venta en curso no es legal, dado que posee derecho de residencia y beneficios patrimoniales sobre la propiedad. Solicitamos detener de inmediato todo trámite. Lo leí 2 veces y luego esbocé una sonrisa fría. Era una jugada improvisada de último minuto. Lo que Bruno ignoraba era que todo estaba a mi nombre y que los registros bancarios confirmaban la inexistencia de un acuerdo de residencia compartida elevado a notaría. Llamé al instant a Diego. Soltó una risa breve. Tranquila. Señora, es solo una táctica para ganar tiempo. Tenemos toda la documentación en regla. No pueden impedirlo. Decidí no decirle nada a Bruno la noche anterior sobre la firma. Cuanta menos información, más seguro. Al mediodía conduje hasta la oficina de Diego Salvatierra. El cielo lucía despejado, aunque soplaba un viento frío. En la sala de reuniones, el expediente esperaba perfectamente ordenado. Estaban Diego y el abogado Joaquín Ferrer. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí, señaló Ferrer en cada página. La pluma se deslizó dócil por el papel. Cada firma cortaba un lazo invisible. Al terminar, dejé la estilográfica y exhalé aliviada. Diego recogió los documentos con cuidado y asintió. Listo. El dinero se transferirá a su nueva cuenta en un plazo de 24 horas. La cuenta está en otro banco. Nadie más que usted tendrá acceso. De regreso, me detuve en una tienda de las afueras y compré una maleta nueva. No demasiado grande, pero suficiente para lo esencial en la siguiente etapa. Aún no sabía a dónde iría, aunque tenía claro que no dejaría un rastro fácil de seguir. Al llegar a casa, Bruno y Laura ya estaban allí. Ella sentada en el sofá, revisando el móvil. Él, apoyado en el marco de la cocina, mirándome con recelo. ¿Dónde estuviste todo el día? Mamá, preguntó Bruno. Colgué el abrigo en el perchero, resolviendo asuntos personales. Laura intervino con un filo ácido. Espero que esos asuntos personales no perjudiquen a esta familia. La miré de frente y solo sonreí. Esta familia se perjudica sola. Laura se quedó un instante inmóvil y luego desvió la mirada. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, dejé la maleta nueva apoyada al pie de la cama. En mi cabeza solo resonaba una frase. Mañana me iré, y cuando lo entiendan ya será demasiado tarde. El sábado por la mañana acababa de servirme una taza de café cuando comenzaron a golpear con fuerza la puerta. No era un llamado cortés, era un apremio. Casi un intento de derribarla. Abrí,
y me encontré con 2 policías en el umbral, un hombre y una mujer, ambos de uniforme impecable. La señora Alba Navarro, preguntó el agente. Sí, yo misma. Él mostró una orden. Tenemos autorización judicial para registrar este domicilio a petición del demandante, el señor Bruno Navarro. Se alega que usted intenta ocultar bienes comunes sin consentimiento. Me mantuve más serena de lo que esperaban. Bienes comunes. Esta casa está a mi nombre. Es íntegramente mía. Adelante. Pero no encontrarán nada que justifique retenerme. Entraron y comenzaron a revisar cada estancia. Laura y Bruno bajaron a toda prisa desde el piso superior, ella aún en pijama, el cabello revuelto y los ojos encendidos, como si aguardara verme esposada. Mamá cree que puede vender la casa sin consultarnos, escupió Laura. Palabra por palabra. La miré como a una niña sorprendida robando galletas. No, lo creo, lo sé. Puedo, y ya lo hice. Bruno dio un paso al frente, elevando la voz. Esta es la casa de la familia. No puedes arruinarlo todo por un arranque de rabia. Solté una carcajada breve, que incluso a mí me sorprendió. Familia, la misma familia que planea deudas a mis espaldas, falsifica poderes notariales y contrata abogados para bloquearme. La agente intervino con seriedad. Señores, la documentación confirma que la propiedad pertenece en exclusiva a la señora Navarro. La orden nos autoriza a registrar, no a incautar bienes. No hay indicios de delito. Así que nos retiramos. El rostro de Laura perdió color. Bruno apretó los labios sin añadir nada. Cuando los policías se marcharon, fui al comedor. Saqué de mi chaqueta un sobre abultado y lo deposité sobre la mesa. Aquí tienen una copia del contrato de venta firmado ayer. La operación está cerrada. El dinero ya está en un lugar al que ustedes jamás podrán acceder. Laura intentó arrebatarme el sobre, pero lo retiré antes. No. Esta es mi copia. Los documentos oficiales les llegarán por medio del abogado en unos días. Desde ahora disponen de exactamente 4 días para encontrar dónde vivir. El silencio cayó como una losa. Sin golpes, sin policías, solo la verdad desnuda. Bruno me miraba entre atónito y asustado. Laura se volvió con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Tomé mi taza, bebí un sorbo y hablé despacio. Se los advertí. Cuando lo comprendieran, ya sería demasiado tarde. El domingo por la mañana, mientras preparaba más cajas, escuché un estruendo abajo. Al bajar, me quedé helada. Bruno y Laura revolvían la sala, cajones abiertos, papeles por el suelo. ¿Qué están haciendo?, grité. Mi voz resonó más de lo que esperaba. Laura alzó la vista con ojos afilados como cuchillos, buscando los documentos de la venta. No tienes derecho a ocultarlos. Si los encontramos, anularemos la transacción. Caminé hasta el centro de la habitación y me coloqué delante del cajón que ella acababa de abrir. Atrévanse a tocar otra cosa mía, y llamo ahora mismo a la policía. Bruno tomó un fajo de papeles. Se lo arranqué de un tirón. Las joyas volaron. Esto es mi certificado médico. ¿Hasta dónde piensan llegar? No finjas. Mamá, gruñó Bruno. ¿Has cambiado? Ya no pones a la familia primero. Solo piensas en ti. Solté una risa seca. Pensar en mí después de décadas de trabajo sin descanso, deudas pagadas, esta casa comprada para ti, tus hijos cuidados y tus desprecios velados soportados. Si esta es la primera vez que pienso en mí, llega demasiado tarde. Laura se me encaró, apuntándome con el dedo. No nos iremos. No puedes echarnos. Me acerqué aún más, con la voz helada. Yo no los echo. Lo hará el comprador. Y cuando la policía venga a respaldarlo, no esperen que interceda. Bruno se puso rojo. El puño cerrado, vi el fuego en sus ojos, pero no se atrevió a más. Quizás sabía que si cruzaba la línea, las consecuencias dejarían de ser asuntos de familia. Ya he soportado bastante, dije con calma. Se acostumbraron a mi silencio, pero mi silencio ya no significa aceptación.
Laura soltó una risa de desprecio. Hablé por encima. En 4 días entregaré las llaves al nuevo dueño. Si entonces siguen aquí, ellos llamarán a la policía y yo estaré de su lado. Se quedaron inmóviles, sin excusas, con miradas cargadas de rencor. Me agaché. Recogí los papeles del suelo y los devolví al cajón, cerrándolo de golpe con tal fuerza que la habitación entera vibró. Si vuelven a tocar mis cosas una sola vez más, no habrá aviso previo. Luego subí a mi cuarto, dejándolos plantados en medio del desorden y frente a una verdad que ya no podían alterar. Esa tarde decidí salir unas horas para respirar otro aire. Fui a una cafetería pequeña en el centro de la ciudad. Me senté en un rincón apartado con un libro y un capuchino. Apenas había hojeado unas cuantas páginas cuando el teléfono empezó a vibrar sin descanso. El primer mensaje era de la vecina de enfrente, doña Morales. Alba. ¿Qué ocurre en tu casa? He visto un camión de mudanza aparcado delante. Están sacando cosas. Llame de inmediato. Podría explicarse mejor 2 hombres jóvenes. Laura les está dando órdenes. Están cargando un armario grande y la mesa del comedor. Pensé que usted se estaba mudando. Apreté el móvil. No. Eso es mío. Sin pensarlo. Salí de la cafetería y conduje de regreso. Al llegar, la escena me hizo hervir la sangre el camión abierto, ya repleto de muebles. La mayoría de los que había marcado en mi lista para llevarme, Laura estaba en el patio hablando por teléfono, señalando a los hombres para que continuaran. Bruno no aparecía. Aparqué de golpe. Cerré la puerta con tanta fuerza que todos se volvieron a mirarme. Dejen todo en el suelo, grité. Mi voz retumbó en el aire. Laura frunció el ceño. Mamá. Solo te estaba ayudando a sacar las cosas más rápido. ¿Dijiste que estabas ocupada? Me acerqué al camión y me planté delante, bloqueando el paso. Esto es propiedad mía. Si sacan una sola cosa más de la casa, llamo ahora mismo a la policía. Los 2 hombres se miraron y dejaron los muebles. Estaba claro que no querían problemas. Laura se acercó bajando la voz. Envenenada. Estás exagerando. Nosotros también tenemos derechos. Saqué el teléfono y marqué directo a la comisaría. Tus derechos terminan en la puerta de esta casa. Y esta casa pronto ya no será vuestra. Al oírme hablar con la policía, Laura dio media vuelta, murmurando insultos. El camión se marchó en pocos minutos, dejando los muebles amontonados en la entrada. Me quedé contemplando el desorden, con el corazón aún acelerado. Una parte de mí quería llorar de rabia, pero la claridad pesó más. Aquello probaba que estaban dispuestos a actuar a escondidas, quebrantando la ley. Esa noche envié todas las fotos y el testimonio de doña Morales al abogado Joaquín Ferrer. Él respondió con brevedad: deja que se hundan solos. Así será más fácil ganar. Cerré el correo, miré la habitación revuelta y me repetí: solo faltan 3 días. 3 días y todo terminará. A la mañana siguiente recibí una llamada inusualmente temprana desde el despacho de Ferrer. Su voz era grave. Alba, tiene que saber esto. Anoche, Bruno contactó a otra agencia alegando que usted ha perdido la capacidad legal y pidiendo ayuda para detener la venta. Me endurecí, con el corazón golpeando. Incapacidad legal. ¿En base a qué presentó una copia de un examen psiquiátrico? Pero la firma del médico es obviamente falsa. Llamé a la clínica del documento y confirmaron que nunca la atendieron. Me reí con desprecio. Aunque por dentro ardía de indignación, están desesperados. Así es, dijo Ferrer. Pero esto es serio. Si no actuamos rápido, podrían retrasar la operación. Le recomiendo venir hoy mismo a firmar una refutación oficial, acompañada de un certificado médico. Acepté de inmediato y llamé a la DRA, Marcela Paredes, mi médica de cabecera desde hace más de 10 años. En una hora tenía en las manos el certificado de salud mental totalmente normal, con su firma y sello en rojo. Camino a la oficina de Ferrer, pensaba en cada paso de Bruno y Laura: falsificación, allanamiento,
intento de robo y ahora inventarse la historia de mi incapacidad para quitarme derechos. Cada movimiento era una puñalada, pero también un lazo que se cerraba sobre ellos. En el despacho, Ferrer ya tenía todo listo. Presentaremos la refutación hoy mismo. Además, solicitaré abrir una investigación formal por falsificación de documentos médicos. Si se acredita la intención de fraude, no quedará solo en lo civil. Firmé cada página con trazo seguro. Ferrer. Quiero ir a fondo. No más concesiones. Deben pagar por lo que hicieron. Lo entiendo, asintió. Al regresar a casa, a mediodía, vi a Bruno sentado en el porche, con el teléfono en la mano, evitando mirarme. Laura no estaba. Pasé de largo. Pero lo escuché decir mamá. Esto se está yendo demasiado lejos. Me giré y lo miré de frente. Demasiado lejos, desde el día que decidiste engañarme. Ya se había ido demasiado lejos. Y ahora no hay vuelta atrás. Bruno abrió la boca. Pero yo ya había entrado y cerrado la puerta. No quedaba espacio para la lástima. Esa tarde Ferrer envió un correo. La refutación había sido aceptada por el tribunal. La venta seguía su curso normal. La investigación por falsificación arrancaría esa misma semana. Al leerlo, me recosté en la silla y, por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Solo faltaban 2 días. El lunes por la mañana revisaba la lista de cajas cuando sonó el timbre. En el porche había una mujer con traje oscuro y un portafolio. La señora Alba Navarro. Yo misma. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar siendo víctima de abuso financiero y necesitamos intervenir con urgencia. Fruncí el ceño. ¿Reporte de quién? Esa información es confidencial, respondió con tono profesional. Pero necesito hacerle unas preguntas y puede que deba revisar sus condiciones de vida. Lo entendí al instante. Bruno o Laura habían llamado, ahora disfrazados de salvadores, fingiendo preocupación para, a la vez, entorpecer la venta. Adelante, dije. Serena. La funcionaria abrió su libreta y preguntó por mis ingresos, mis cuentas y mi estado de salud. Respondí con claridad, entregándole el certificado de la DRA, Paredes y el extracto de mi nueva cuenta bancaria. Qué extraño, comentó, porque el informe dice que usted es una persona mayor y frágil, incapaz de manejar sus finanzas, y que fue obligada a firmar documentos en su contra. Solté una risa sin alegría. Supongo que olvidaron que fui yo quien inició la venta. Que firmé todo directamente ante testigos. Cuando revisó el contrato de compraventa y los respaldos, su expresión se suavizó. Parece que alguien intenta aprovecharse del sistema para complicarle la vida. Dejaré constancia y cerraré el caso hoy mismo. Si vuelven a enviar informes falsos, eso constituye una violación de la ley. Asentí. Le di las gracias y cerré la puerta. Me ardía la indignación, pero también sentí un alivio. Tenué otra artimaña desmontada. Por la tarde, Carmen llegó con una bolsa de pasteles recién horneados. Cuando le conté, abrió los ojos de par en par. No tienen vergüenza. Ya solo quedan 2 días. Aguanta. Alba. Juntas acomodamos las últimas cajas. Mi maleta estaba lista, con los documentos y el contrato guardados en una caja fuerte portátil. Al caer la noche, con las luces de la calle proyectándose en la sala vacía, miré alrededor paredes descoloridas, clavos desnudos donde antes colgaban fotos. Ya nada me ataba a ese lugar, murmuré al aire. Solo 48 horas más y todo terminará. Y sabía que ese final no sería el que Bruno y Laura habían imaginado. A la mañana siguiente, recibí un correo de Diego Salvatierra con el asunto cambio en la fecha de entrega. El mensaje era breve. El comprador solicita entregar la casa un día antes, lo que significa que completaremos todos los trámites esta tarde. Si está de acuerdo, me encargo de todo. Lo leí otra vez para asegurarme de no equivocarme. Esta tarde significaba que Bruno y Laura tendrían menos de 10 horas antes de perder todo derecho sobre la casa. Llamé enseguida a Diego. ¿De acuerdo? Hágalo lo más rápido posible. Y en secreto,
Entendido, rió suavemente. Llevaré la documentación a su casa a las 3 de la tarde. Colgué y me quedé de pie en la cocina, sintiendo como una energía nueva me invadía. Mi partida sería antes de lo previsto, y a ellos no les quedaría tiempo para reaccionar. Al mediodía, Bruno y Laura aún no habían vuelto. Aproveché para llamar a la empresa de mudanzas y pedirles que vinieran esa misma tarde. Carmen también estaba presente para ayudar a supervisar, y trabajamos sin descanso cajas alineadas. Maleta cerrada. La caja fuerte portátil lista junto a la puerta. Hacia las 2 escuché un coche entrar en el patio. Laura bajó sonriendo. Pero al ver el camión de mudanza estacionado, la sonrisa se deshizo. ¿Qué es esto? ¿Qué piensas hacer? Mamá, no respondí de inmediato. Seguí firmando con los empleados de mudanza. Bruno salió del coche con el ceño fruncido. Mamá, dijiste que aún faltaban 2 días. Lo miré fijo. El plan cambió. Esta tarde entrego la casa. Laura se quedó helada. No, no puedes. La corté con voz gélida. Puedo. Y ya lo hice. El comprador quiso adelantar y acepté. A partir de las 4 de la tarde. Esta ya no será vuestra casa. Bruno dio un paso furioso hacia mí. ¿Estás tratando de humillarnos? Sonreí con desdén. No. Esto es la consecuencia de lo que ustedes eligieron. A las 3 en punto, llegó Diego Salvatierra. Firmamos los últimos papeles en la sala, con Carmen y 2 empleados de la mudanza como testigos. Apenas retiré la pluma, Diego confirmó: la transacción está completada. El nuevo propietario vendrá a recoger las llaves en 1 hora. Guardé el contrato en mi bolso y me giré hacia Bruno y Laura. Me iré antes de que je gagne. Les sugiero que hagan lo mismo. Laura abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Bruno permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Salí por la puerta con la maleta en la mano, Carmen a mi lado. El aire exterior era fresco y, sorprendentement, ligero. Esa tarde todo terminaría. Y esta vez, según mi voluntad, mientras empujábamos la maleta hacia el coche, un SUV negro giró bruscamente y entró al patio. La puerta se abrió de golpe. Bajaron 2 hombres de traje, seguidos de una mujer de mediana edad, con gesto severo. La mujer se acercó con un fajo de documentos. La señora Alba Navarro. Soy la abogada del señor Bruno Navarro y de la señora Laura Ortega. Venimos a notificarle una orden de suspensión temporal de la entrega emitida por el juzgado de primera instancia. Escuché cada palabra sin miedo. ¿En qué se basa esa orden? Mi clientela alega que usted vendió la propiedad por debajo del valor de mercado con el fin de ocultar bienes comunes, causando perjuicio a sus derechos de herencia legítimos, leyó del escrito. Reí suavemente. Esta casa no es un bien común, y ellos no poseen derechos de herencia. Mientras yo siga viva, esa orden no resistirá ni 24 horas. Carmen dio un paso al frente. Tajante. Está ganando tiempo y lo sabe. Uno de los hombres de traje intervino, exigiendo que dejara de mover mis cosas hasta que la orden fuese revisada. Los observé con calma y luego miré a Diego Salvatierra, que acababa de salir con su portafolio. Él arqueó una ceja. Esta mañana ya presenté ante el tribunal toda la documentación de titularidad y los intentos ilegítimos de impugnación. Esta medida se sustenta en información falsa. Llamaré al juez ahora mismo. Mientras Diego hablaba por teléfono, encendí la grabadora del móvil. Por favor, repita la acusación para que conste. La abogada de Bruno vaciló, pero terminó leyendo el escrito completo. Su voz quedó registrada, palabra por palabra. Pocos minutos después, Diego regresó con una sonrisa fría. El juez ya revisó. La suspensión ha sido anulada de inmediato. Deberían retirarse antes de que llegue la policía para respaldar al nuevo propietario. El rostro de la abogada se endureció. Guardó los papeles en el bolso y se dio media vuelta sin añadir nada. Los 2 hombres la siguieron, visiblemente contrariados. Laura, que había permanecido en el porche, bajó de golpe y gritó: «Mamá pagará caro por habernos traicionado». La miré fija.
con la voz grave y clara. No, Laura, ustedes pagarán por confundir mi bondad con debilidad. Menos de una hora después, el coche del nuevo dueño entró al patio. Me estrecharon la mano. Recibieron las llaves y pasaron a la casa. Bruno y Laura permanecieron inmóviles. Como incapaces de creer que todo había concluido, Carmen y yo subimos al coche. Al salir, miré por el retrovisor. Aquellas dos figuras plantadas en el porche, perdidas en un espacio que ya no les pertenecía. Supe entonces que había ganado esta batalla limpiamente. No habían pasado ni 10 minutos desde que dejamos la calle cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé, pero contesté la señora Navarro. Una voz masculina. Grave, soy el inspector Valverde de la Guardia Civil. Necesito que acuda a la comisaría esta misma tarde en relación con un asunto en investigación. Fruncí el ceño. ¿Qué asunto? Existe una denuncia que indica que usted sustrajo pertenencias personales del señor Bruno Navarro y de la señora Laura Ortega durante el proceso de mudanza de la vivienda recién vendida. Necesitamos que venga a aclararlo. Solté una risa. Esta vez sin disimular el sarcasmo. Son muy persistentes. En cualquier caso, necesito que comparezca para que todo quede registrado oficialmente. ¿Cuánto antes? Mejor, dijo el inspector. Serio, pero sin tono amenazante. Carmen me miró cuando colgué. Otra jugada. Sí. Pero esta vez no solo me defenderé, respondí. Pasamos primero por el almacén. Quería recoger varias cajas de documentos que ya tenía preparadas, facturas, recibos, fotografías de cada mueble antes de la mudanza y pruebas de compra con fechas, firmas y respaldos bancarios. En la comisaría, el inspector Valverde me recibió en una sala pequeña. Abrió una carpeta delgada. Señora Navarro, esta es la lista de objetos que los denunciantes aseguran que usted se llevó de manera ilegal: un juego de sofás, cuadros de pared, una cafetera y una caja fuerte portátil. Con calma. Fui colocando sobre la mesa cada foto y cada recibo. Aquí está la factura del sofá, a mi nombre, comprada en una tienda de muebles. Este es el comprobante del cuadro adquirido en una exposición en Madrid. También a mi nombre. La cafetera, un regalo de Navidad que me hice el año pasado, y la caja fuerte portátil con su certificado de garantía y el extracto bancario de mi tarjeta. Valverde revisó los documentos y su expresión pasó de la duda al interés. Está usted muy bien preparada. Sabía que lo intentarían todo. Por eso no dejé cabos sueltos. Tras casi media hora, cerró la carpeta. Dejaré constancia de que esta denuncia carece de fundamento. Si lo desea, puede presentar una contradenuncia por acusación falsa. Esbocé una sonrisa leve. Lo consideraré, pero créame, Inspector. No olvido. Al salir de la comisaría, cada paso se me hizo más ligero, no porque hubieran vuelto a fracasar, sino porque comprendía que cada ataque me hacía más firme. Por la tarde, el sol doraba el nuevo camino que estaba tomando y ya no proyectaba la sombra de la casa vieja. Aquella noche, sola, en el apartamento recién alquilado, una luz amarilla bañaba tenuemente la mesa vacía. El silencio era tan hondo que podía oír el avance del reloj. Aunque casi todo estaba resuelto, el corazón seguía pesado. Joaquín Ferrer llamó. Su voz sonaba grave. Pausada, Aupa. Acabo de recibir un informe del investigador. Debe saber algo. Tragué saliva. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Mientras usted estaba con la venta, Laura intentó abrir una línea de crédito a su nombre. Usó documentos falsos. Por suerte. El banco sospechó y la rechazó. Pero está claro que no han parado. Cerré los ojos. En silencio. No me sorprendía del todo, pero fue como si me arrancaran el aire. Gracias, Ferrer. Ya pensaré qué hacer. Tras colgar, salí al balcón. La noche estaba quieta. El aire fresco. En los edificios de enfrente brillaban ventanas, quizá familias cenando, riendo. Escenas sencillas de las que yo ya no formaba parte.
Me apoyé en la barandilla y dejé que los recuerdos me inundaran comidas en familia. La risa de Bruno de niño. La mirada orgullosa de Ricardo cada vez que superábamos una dificultad. Ahora todo era un eco lejano. De vuelta en la habitación, abrí la cajita de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro. Algunas fotos antiguas, Bruno despeinado, sonriendo junto a la casita del árbol. Una imagen de Navidad, todos con jerseys rojos. Y una carta de Ricardo con la tinta ya difuminada por los años. Toqué cada cosa como si sostuviera una vida entera entre las manos, una vida entregada para acabar en esta distancia. El teléfono vibró un mensaje desde un número desconocido. ¿Crees que todo terminó? Mamá, aún no. Sabía que era Laura, pero no lo abrí de nuevo. Ya no tenía fuerzas para responder, ni para enfurecerme, solo quedaba una tristeza callada. Una niebla que lo cubría todo. Dejé el móvil y me quedé sentada en la oscuridad. Había ganado, en cierto modo, pero sentía que había perdido más que una casa quizá, porque esta victoria significaba renunciar a cualquier esperanza de salvar algo de eso que llaman familia. Antes de dormir, cerré la cajita de madera y la guardé en el cajón. Afuera, la ciudad seguía respirando. La vida continuaba. Y yo me repetí en silencio que mañana sea distinto. O al menos debo creerlo. A la mañana siguiente, desperté más temprano que de costumbre. La luz del amanecer entraba clara y cálida. Más que en ningún otro día de los últimos meses, me preparé un café negro. Sin azúcar ni leche, un amargor puro. Como el sentimiento del momento, lúcido y ordenado, sin espacio para ataduras viejas. Abrí el cajón y saqué la cajita de madera. Dentro estaban las fotos, la carta y la llave de la casa antigua. Las miré por última vez. Ya no había un dolor agudo en el pecho. Seguían siendo parte de mis recuerdos, pero habían perdido poder sobre mí. Las reuní en un sobre. Lo sellé y lo envié al almacén junto con el resto de cajas. Los recuerdos, igual que los bienes, deben guardarse en un lugar seguro donde nadie pueda profanarlos. Sonó el teléfono. Era Carmen. Alba. ¿Qué planeas hacer hoy? Cerrar la cuenta bancaria antigua, cortar los últimos lazos que queden con ellos. Respondí con ligereza. Carmen rió. Te llevo en coche. Considéralo tu despedida oficial. Fuimos al banco. Pedí transferir todo el dinero a una cuenta nueva, completamente separada. El empleado preguntó si deseaba mantener la anterior. Negué con la cabeza. Firmar el cierre fue como destrabar una puerta oxidada y, por fin, cerrarla con firmeza. Al mediodía llegué al despacho de Joaquín Ferrer. Me entregó un expediente, todos los trámites legales para blindar mis bienes y evitar que Bruno y Laura tuvieran acceso. Ya está a salvo. Alba dijo, y por primera vez creí esas palabras por completo. Al salir, Carmen y yo almorzamos en un restaurante pequeño junto al lago. El viento traía olor a agua fresca. El sol se reflejaba en la superficie brillante. Me descubrí sentada erguida, sin encoger los hombros, como si esperara un golpe invisible. De regreso al apartamento, me quedé en el balcón, mirando la calle, coches que iban y venían, gente paseando perros, la risa de unos niños en el parque cercano. El mundo seguía su curso, y yo también. Pero esta vez para mí, respiré hondo. Solté los hombros y dejé que apareciera una sonrisa verdadera, no por venganza, sino porque me había sacado del pantano. Ya no tenían derecho a tocar mi vida. Por la tarde ordené el escritorio y abrí una hoja en blanco. Escribí la primera línea, día de un nuevo comienzo. Supe que desde ese instante podría ir escribiendo el resto de mi historia sin que nadie más sujetara la pluma. Una semana después, mi ritmo de vida había cambiado por completo. Ya no había mañanas tensas, ni pasos furiosos bajando la escalera. En su lugar, escuchaba a los gorriones trinar junto a la ventana y el aroma del café extenderse por la cocina pequeña y ordenada. Empecé a dedicar tiempo a lo que había quedado olvidado. Por las mañanas caminaba por el parque cercano, donde los arces viraban a amarillos y rojos.
Cada paso era ligero, sin la urgencia de volver para enfrentar la frialdad de la casa antigua. Me di cuenta de que todo ese tiempo había vivido como invitada en mi propia vida. Ahora, por fin, era su dueña. Un martes por la tarde asistí a una clase de cerámica en el centro de arte de la ciudad, sentada frente al torno. Mis manos moldeaban la arcilla blanda como si dieran nueva forma a mi existencia. Había gente nueva, y conversamos como si nos conociéramos de siempre. Nadie preguntó por mi pasado, y yo no tuve que explicar nada. Allí solo era Alba, una mujer aprendiendo a crear algo hermoso. Carmen seguía visitándome a menudo, trayendo anécdotas alegres del voluntariado. Un día, me invitó a unirme al grupo de reforestación del barrio. Juntas plantamos flores alrededor del lago, con las manos cubiertas de tierra y riendo sin parar. Me di cuenta de que hacía mucho no reía así. No por sarcasmo ni por defensa, sino por alegría verdadera. Por las noches me sentaba junto a la ventana a leer, o escribía unas líneas en mi diario. Anotaba las pequeñas cosas por las que me sentía agradecida, una taza de té caliente en un día de lluvia, el saludo amable del portero, el resplandor dorado del atardecer tiñendo el lago, cuando ya no existía nadie a quien temer. Cada instante cotidiano adquiría un valor nuevo. Un fin de semana invité a cenar a algunos de mis nuevos vecinos. Compartimos comida, historias y risas que llenaron el apartamento de calidez. Al mirar a mi alrededor, comprendí con nitidez la felicidad no es algo que deba comprarse a costa del sufrimiento. La verdadera felicidad consiste en sentirse a salvo, en poder ser uno mismo y en estar rodeado de quienes te respetan. Antes de dormir, me detuve en el balcón y observé las luces de Valencia titilando en la distancia. Dentro de mí, todo estaba sereno, como la superficie tranquila del lago Turia al anochecer. Me dije, en voz baja, he recuperado mi vida, y esta vez me pertenece por completo. Y supe que ese sentimiento, claro y profundo, era la verdadera felicidad. La historia enseña que el amor y el sacrificio de los padres no pueden asumirse como una obligación eterna. Cuando los lazos familiares se deforman en abuso y aprovechamiento, elegir marcharse no es escapar, es proteger la dignidad y la paz propias. A veces amarse a uno mismo es la única manera de seguir viviendo. Y también una advertencia para los demás. El afecto debe nutrirse de respeto, no darsi pur perpetuo.